Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 15 de enero de 2025. Un día que, si tenemos que considerarlo desde el punto de vista informativo, así con carácter general, no arroja, ya lo quiero decir de antemano, grandísimas novedades. Es verdad que hay algunas noticias interesantes, pero el paisaje sobresaliente de la información del día sigue siendo muy reiterativo y estamos volviendo sobre cosas que fueron noticia antes de ayer. Ya se comentaron ayer y que hoy se siguen comentando. Fíjense cómo será el asunto. Que hoy, durante gran parte de la mañana, ahora ya no, porque se van refrescando las portadas de los periódicos digitales, pero durante un momento de la mañana, 5 periódicos distintos estaban abriendo con la posible ruptura de relaciones políticas entre Junts per Catalunya y el gobierno de Pedro Sánchez, que es una noticia que se viene rumiando con especulaciones, para qué nos vamos a engañar, desde hace 48 o 72 horas. Y es curioso porque también sobre esta cuestión, aunque dándonos algunas claves informativas interesantes, se han pronunciado hoy algunos actores de la vida política, empezando por miembros del gobierno. Bolaños, el ministro más importante, el que tiene más peso político, porque reúne 3 carteras, entre otras cosas, y porque además está casi a diario en los medios de comunicación, ha sido preguntado sobre las relaciones con Junts, que como ustedes saben, lo contextualizo, pues hay alguien que no tenga en la cabeza los detalles fundamentales, estamos pendientes de lo que mañana tenga que hacer o vaya a decidir la mesa del Congreso de los Diputados. Junts, saben ustedes que quiere que se apruebe una tramitación de una proposición no de ley instando al gobierno a que plantee una cuestión de confianza. Y ya se ha filtrado desde hace varios días, lo hemos comentado hasta la saciedad, que el gobierno no quiere y que por lo tanto mañana la mesa del Congreso esa proposición de ley no la va a tramitar, tal y como está redactada en este momento, a las 4:02 de hoy, miércoles 15. ¿Por qué digo eso? Porque las noticias de última hora apuntan a que siguen negociando. Todavía a estas horas sigue negociando Junts per Catalunya y el Partido Socialista a ver si fuera posible reformular esa petición de Junts per Catalunya y llegar a un acuerdo. Esta idea de negociar hasta el último minuto es la que ha querido deslizar Félix Bolaños en las declaraciones a las que hacía referencia hace un instante. Le preguntaban por esa cuestión de confianza, por la relación con Junts, y él, fíjense, decía en voz alta lo siguiente. El Gobierno cumple los acuerdos, el Gobierno, desde luego, dialoga y conversa. Es nuestra seña de identidad hablar con los grupos parlamentarios, buscar acuerdos y buscar puntos de equilibrio con todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento, y estoy convencido, absolutamente convencido, de que mañana la mesa del Congreso adoptará una decisión perfectamente fundamentada en derecho y conforme a la Constitución y al reglamento de la Cámara. Fíjense que él no adelanta la decisión que vaya a tomar mañana la mesa del Congreso, entre otras razones porque no se sabe muy bien en qué va a quedar esa negociación de la que sí que habla en la primera parte de estas declaraciones. Ese sello de identidad, dice Bolaños, que caracteriza al gobierno de Sánchez de buscar siempre equilibrios, acuerdos con todos los grupos parlamentarios, nos está dando la clave de que efectivamente a estas alturas todavía se está tratando de llegar a un acuerdo. Que sea posible alcanzarlo o no, no lo sé y no creo que podamos saberlo hasta mañana por la mañana. Otra miembro del gobierno, mujer, Ana Redondo, ministra de Igualdad, que se ha querido pronunciar sobre esta cuestión, y además con rotundidad, porque les decía, Félix Bolaños no prejuzga lo que va a hacer mañana en la mesa del Congreso. Sabemos que no va a aceptar la proposición de ley porque lo han dicho otros, pero no Bolaños. Sin embargo, Ana Redondo es menos cauta. Y cuando le preguntan por esa cuestión de confianza, nos da todas las claves para entender por qué el gobierno le va a decir al grupo parlamentario socialista que no acepte esa PNL. Es una perversión pedir una cuestión de confianza por parte de la oposición. Es que en nuestro sistema constitucional eso no tiene cabida, porque como digo, para desestabilizar a un gobierno que se entiende que no tiene esa mayoría está la moción de censura. Estas son las razones que aducirán mañana en la mesa del Congreso para decir que no ha lugar a la tramitación de la PNL. Por eso creo que Ana Redondo, supongo que con el beneplácito de la superioridad, ha llegado más lejos de lo que ha llegado el señor Bolaños. Y otro ministro del gobierno, pero en este caso no de la rama PSOE, sino de la rama Sumar, que ha estado en los medios de comunicación, en concreto en La Sexta, en el Rojo Vivo, ha sido Urtasun, el ministro de Cultura. Y también él ha sido bastante rotundo a la hora de hablar. No es del PSOE, pero ha dejado claro que tampoco su grupo parlamentario, Sumar, que tiene representación en la mesa del Congreso, va a aprobar la PNL de mañana. Se lo ha preguntado directamente en el programa de Al Rojo Vivo y él en este punto ha sido bastante claro. Nosotros ya hemos dicho que no haremos absolutamente nada en el Congreso
ni que contravenga el reglamento, obviamente, porque esto no lo podemos hacer, ni que favorezca al Partido Popular y Vox. Y por lo tanto nuestra posición sobre esta cuestión de confianza ha sido clara desde el inicio. Claro, pero si no la admiten, ya saben ustedes que está la amenaza que ayer formuló de una manera muy clara el señor Turull, el secretario general de Junts per Catalunya. Bueno, pues si no tramitan esa PNL, dijo ayer Turull, y lo escuchábamos en este programa y en tantos otros medios de comunicación, pues tendremos que tomar decisiones que no serán agradables para el Partido Socialista. Eso nos permitía pensar que a lo mejor estaban deshojando la margarita de que puedan apoyar una moción de censura instrumental presentada por el Partido Popular. Hay una información muy interesante hoy, por cierto, firmada por Pablo Planas en Libertad Digital, donde nos dicen que un sector de Junts están tratando de presionar a Puigdemont para que efectivamente acepten la presentación de esa moción de censura, porque les interesaría en este momento provocar el adelanto electoral. Pero esa es una hipótesis que Urtasun descarta de manera clarísima. Él dice, nosotros no vamos a tramitar mañana, no vamos a apoyar la tramitación de la PNL, eso lo acaban de escuchar. La siguiente pregunta ha sido, oiga, ¿y qué pasa entonces con las amenazas de Turull? ¿No temen ustedes que Junts per Catalunya termine juntándose con el Partido Popular para presentar una cuestión de una moción de censura? Respuesta de Urtasun. ¿Junts va a participar de una moción de censura con el Partido Popular a pesar de que Núñez Feijóo lo quiere? No lo va a hacer. Y por lo tanto, estas dinámicas, que son sobre todo políticas, se enmarcan en negociaciones que son muy complicadas, de una mayoría que es muy compleja, pero que va a seguir avanzando. Por lo tanto, como no va a pasar, lo único que nos podría preocupar, es decir, como Junts per Catalunya no va a apretar el botón atómico, que sería el de la moción de censura, pues tranquilidad y buenos alimentos. Si ya sabemos que Junts no va a apoyar fácilmente los presupuestos, si ya sabemos que esta legislatura va a ser, en fin, un día a día, ¿no? Como diría el entrenador del Atleti, partido a partido. Ya veremos. Alargaremos todo lo que podamos, pero naturalmente tendremos que soportar cada minuto que pase el dolor de muelas que para nosotros representa Junts per Catalunya. Urtasun tiene una teoría que, por otra parte, me parece que es bastante razonable, me da la sensación, y es que Junts lo que está haciendo es, como siempre, ladrar mucho, amenazar mucho, para tratar de sacar tajada en las negociaciones que se estén produciendo bajo cuerda con el gobierno. Este movimiento de Junts lo interpreto como movimiento sobre todo en el marco de la negociación, de intentar lograr más concesiones por parte del gobierno, que hasta cierto punto son dinámicas en la política que son lógicas. Bueno, pues como ven, durante gran parte de la mañana, se lo decía al principio, de esto es de lo que más se ha hablado. Y esto también nos demuestra hasta qué punto se renueva relativamente poco el panorama informativo, aunque vuelvo a repetir que se han producido algunas cosas interesantes a las que nos referiremos enseguida. Pero que esta idea de una especie de, yo qué sé, de déjà vu cansino, todos los días hablando de las mismas cosas, es bastante evidente. Fíjense cómo será la cosa que hoy el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, se ha abonado a esa tesis. Ahora estamos todos enfrascados en si la relación entre Junts y el gobierno va a ser una, va a ser otra, en función de lo que decida la mesa del Congreso de los Diputados en relación a una proposición no de ley. ¿Qué escándalo es este? ¿Qué vodevil continuo? ¿Qué aburrimiento? Tiene razón, aburrido es. Lo que pasa es que él forma parte del circo del aburrimiento. El señor Semper también todos los días nos ilustra con declaraciones que, en fin, no tienen más remedio que ir dándole vueltas siempre a las mismas historias. Bueno, cambiemos el tercio y empecemos a entrar en asuntos que no son nuevos, pero que sí que arrojan alguna novedad interesante. Saben, porque este era el paisaje informativo dominante de ayer, que al Partido Socialista y al partido que apoya al gobierno, al otro partido, a Sumar, no les ha gustado absolutamente nada el auto del juez del Supremo que cita a declarar como imputado al fiscal general del Estado. Y que ayer se produjeron ya varias declaraciones, empezando por la ministra portavoz del Gobierno, donde se deducía claramente que, en opinión del Gobierno, el juez Hurtado, el juez del Supremo, está poco menos que prevaricando. Hoy le han preguntado a Bolaños sobre ese auto, porque seguimos hablando del auto del juez del Supremo. Y Bolaños, aunque de una manera más comedida formalmente, viene a decir lo mismo que dijo ayer la ministra portavoz del Gobierno. Yo le tengo que decir que leí con sorpresa que hubiera algunas afirmaciones en ese auto y que, con todo respeto, yo querría preguntar
que en qué se fundamenta y en qué se sustenta alguna de las afirmaciones de ese auto del Tribunal Supremo, porque realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice. Lo dice con todo respeto, pero lo que está diciendo es que hay un juez del Supremo que dicta un auto sin base probatoria y sin consistencia. Ayer la palabra que utilizaban era elucubraciones. Pues esto es una crítica bastante de fondo, respetuosa, pero es una crítica bastante de fondo. Fíjense que el ministro Marlaska, que era juez, pues también ha querido mojarse. Yo me imagino que a Marlaska hay 3 jueces del gobierno. El que últimamente está más pródigo en declaraciones es Marlaska, porque yo creo que es el que más se presta, me da la sensación, porque Margarita Robles también es juez y, por cierto, más prestigiosa que el señor Marlaska, en mi humilde opinión, y Margarita Robles hasta ahora no ha querido salir a hablar del juez Hurtado ni del auto del Supremo. No quiere decir que no salga mañana, y si sale seguro que seguirá el argumentario del Partido Socialista y se podrá en primer tiempo de saludo, porque la política exige ese ejercicio, digamos, de ponerse en primer tiempo de saludo cuando te dicen que tienes que decir algo. Pero bueno, de momento ella por lo menos no ha salido. Quien sí ha salido es Marlaska, para decir lo mismo que dijo ayer la portavoz del Gobierno y que acabamos de escucharle al señor Bolaños. Motivar es justificar el por qué dices algo. Y yo sí echo de menos en ese auto esa motivación. Así que, una vez más, tenemos aquí a un ministro, que además es juez, criticando a un juez del Supremo porque dicta autos que no están suficientemente motivados. Bien, ya no vamos a insistir en esa idea. Esto, naturalmente, al juez me imagino que no le gusta, pero tampoco le gusta nada, ni un pelo, al principal partido de la oposición. Borja Semper, que ha salido a la palestra, no solo para decir que la información política habitual es muy aburrida, como escuchábamos hace un instante, también ha hablado para decir que le parece escandaloso que Bolaños y otros miembros del Gobierno hayan salido a criticar de esta manera al juez del Supremo. Ahora resulta que tenemos ministros, en este caso de Justicia, que valoran la prueba y que también avanzan y lo que debería de sancionar un juez. Es un puñetero escándalo esto que vivimos y yo me niego a naturalizarlo. Me niego a aceptar con naturalidad que un ministro le diga a un juez qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que proceder. Me niego a aceptar con naturalidad esta ruptura de la división de poderes. El señor Bolaños, igual que cualquier miembro del gobierno o igual que cualquiera que nos dedicamos a la política, lo que tenemos que hacer ante una investigación judicial es callar y respetar esa investigación y respetar en su caso también la resolución que un juez lleva adelante. Bueno, esto es lo que dice el Partido Popular a través de su portavoz. Saben que ese auto del que estamos hablando, del que venimos hablando desde hace 72 horas, desde que lo conocimos el lunes, lo que hace es que considera que hay razones suficientes para pensar que el fiscal general del Estado pudo cometer un delito de revelación de secretos. Y por eso lo cita en calidad de imputado para el día 29 de enero. Ese es el contenido resumido del auto que tanto está dando que hablar. La cuestión fundamental es si hay o no hay razones para pensar que el fiscal general del Estado cometió ese delito de revelación de secretos. Y hoy, y esta es una de las novedades que me interesa recalcar, no se ha producido hoy, porque hoy lo que ha ocurrido es que ha trascendido la declaración que ante el Tribunal Supremo prestó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, hace unos días. Pero es una declaración que a mí me parece muy sustantiva, muy jugosa y muy clarificadora. Porque, fíjense, la van a escuchar enseguida. Ella lo que dice es: yo recibí la orden de sacar una nota de prensa para desmentir el bulo famoso de que el novio de Isabel Díaz Ayuso quería pactar o había recibido una oferta de la Fiscalía para pactar un pacto de conformidad y que la Fiscalía estaba tratando de anular esa primera oferta porque no querían que se fuera de rositas, y cuando hace esa declaración dice algo que me parece a mí, yo no soy jurista, que tiene una gran trascendencia, porque nos dice con toda claridad que ella se negó a difundir esa nota porque consideraba que esa nota efectivamente revelaba secretos que la Fiscalía no podía revelar. Escúchenlo y por favor lleguen ustedes a su propia conclusión. Yo no estoy de acuerdo con esa nota. Si tú quieres sacar esa nota y está consensuada con la Fiscalía Provincial, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial, pero yo como fiscal superior no asumo el contenido de esa nota porque no considero
que sea necesario desmentirlo de esta manera cuando se puede desmentir de otra forma sin dar ningún dato que desvele cada una de las comunicaciones. Este es el testimonio fundamental, en mi humilde opinión, lo vuelvo a repetir, porque cada vez que escuchamos al gobierno, y hoy lo ha vuelto a repetir Óscar López en Al Rojo Vivo, porque está hace un rato, ahora hablaremos de algunas de las cosas que ha dicho el ministro López, pero no solo López, en Bolaños también, hoy mismo, ayer, antes de ayer, la ministra portavoz, el señor Marlaska, todos dicen lo mismo, dicen, oiga, que es que al señor fiscal general del Estado lo que hay que hacer es un monumento, porque él lo que trató es de desmentir el bulo. Trató de desmentir el bulo y no se dan cuenta, y esto es lo que me parece que señala de una manera muy clara el testimonio de Almudena Lastra, es que para desmentir un bulo no puedes vulnerar la ley. Si no se trata de juzgar cuál era la intencionalidad del señor fiscal general a la hora de sacar esa nota, no se trata de saber cuál era el móvil que le llevó a hacerlo, de lo que se trata es de saber si al hacerlo cometió o no cometió un delito de revelación de secretos, que es el debate en el que no quiere entrar ningún miembro del gobierno. Por eso, insisto, me vuelve a parecer muy trascendente este testimonio en sede judicial de Almudena Lastra. Sobre esta cuestión, por cierto, hoy también se ha manifestado Felipe González. Hoy Felipe González ha tenido una larga entrevista en la que ha hablado del fiscal general, le van a escuchar enseguida, diciendo que, en su opinión, el fiscal general tendría que dimitir para no deteriorar el prestigio de la institución que preside, cosa que me parece bastante razonable. Pero ya le he pedido a Noelia Bautista que, por favor, me haga un forfait, porque es que Felipe González hoy ha hablado de eso, como verán, y de otras muchas cosas. Así que, Noelia, cuéntanos. Entrevista en Telecinco donde el expresidente Felipe González ha reconocido su preocupación por el daño que pueda hacer a la Fiscalía General del Estado la imputación de Álvaro García Ortiz. Es por ello por lo que asegura que en su situación dimitiría mientras ha mandado este recado al presidente Sánchez. Al servicio del gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando. El arma que tenía el franquismo para decirle a los magistrados y a los jueces cuál era la posición del gobierno era el fiscal. Ese no es el papel de la Fiscalía. Referencia a Franco, que no ha sido la única, agradecido no haber sido invitado a los actos por la muerte del dictador, que sospecha tienen otro objetivo. A partir de ahí no hubo Franco, claro, pero tampoco hubo democracia. La democracia llega mucho después. ¿Qué es lo que puede haber detrás de eso? Si está en contra del pacto de la transición, creo que es un error histórico. Preguntado por su distanciamiento de Pedro Sánchez, ha sido rotundo. Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a los dirigentes de mi partido. Si se dejan ayudar, pretenden que si cambian 23 veces al día de posición, 23 veces al día vayamos cambiando de posición. Eso no es un partido político. En lo que no ha querido mojarse es en desvelar su candidato para rivalizar con Sánchez. Dice que podría incluso perjudicarle. Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, tiene claro a quién hay que preguntar. Eso no lo sé. ¿A quién se lo preguntaríamos? ¿A Sánchez o a Puigdemont? ¿A quién se lo debemos de preguntar? No lo sé, lo de Puigdemont ya... estamos llegando a tal grado de ridículo que ahora parece que de Puigdemont dependería que hubiera cuestión de confianza. Añade González que espera que Sánchez no ceda esta estupidez. De igual forma ha defendido que le parecería un disparate que Sánchez acudiera a Waterloo para tratar de conseguir que Junts apoye sus presupuestos. Pues ya ven que Felipe González ha hablado prácticamente de todo. De lo que no ha hablado, hasta donde yo sé, es de el otro asunto que también está trayendo mucha cola y del que quiero ocuparme durante los próximos minutos, que es la famosa ley bautizada ya como Ley Begoña, la ley que quiere sacar el gobierno para, se supone, que acabar con las acusaciones populares o por lo menos limitar mucho su funcionamiento y de paso, y este es el hecho fundamental, que decaigan las investigaciones abiertas contra los familiares más directos del presidente del gobierno. Este es, para mí, el hecho fundamental. Fíjense, esta mañana, les lo contaba hace un instante, hace un ratito, ni siquiera esta mañana, este mediodía, Óscar López ha estado en el programa de Al Rojo Vivo. Y él ha empezado a contar lo mismo de siempre, lo que dice el argumentario, ¿no? Es decir, oiga, no, es que las acusaciones populares se desmadran y se politizan y tal. Bueno, hacen el discurso de siempre. Pero Ferreras, creo que con buen criterio en esta ocasión, centra la cuestión. Dice, si no se trata de que ustedes quieran o no quieran ahora modificar el papel de la acusación popular, se trata de que ustedes en una disposición transitoria lo que quieren es aprovechar esa reforma legal para que decaigan las informaciones que investigaciones que en este momento se están llevando a cabo. Escuche la pregunta y la respuesta. Esa limitación que quieren ustedes hacer de la acusación popular también puede caer en un abuso si ustedes la quieren aplicar con carácter retroactivo, porque da la sensación de lo que quieren es
beneficiarse para evitar casos que afectan, por ejemplo, al Gobierno de España. Bueno, yo creo que podemos discutir los extremos, pero yo no creo que se quiera beneficiar. Es que yo creo que las investigaciones, algunas de las que se están haciendo y que están en curso, son claramente injustas. No responden a lo que busca la justicia, no responden al Estado de Derecho ni a la separación de poderes. Esta es la contestación de Óscar López, no se la pierdan, porque no contesta a lo que pregunta Ferreras. Una vez más vuelven a ponerse de perfil ante la cuestión fundamental. Naturalmente, Óscar López, saben ustedes que ahora es el archipámpano del Partido Socialista en Madrid. Está muy pendiente siempre de lo que diga Ayuso. Y Ayuso está muy activa a la hora de criticar esta ley, la ley Begoña. Esta mañana, Ayuso, preguntada por la ley Begoña, decía esto. La conocida como ley Begoña va a tener consecuencias muy graves que va más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente. Nos encontramos ante un golpe a la Constitución y la convivencia, el tipo de golpe que en el siglo XXI hace caer a las democracias liberales. Bueno, y como Óscar López se ha convertido en el jefe de la oposición Ayuso, más que ministro es jefe de la oposición Isabel Díaz Ayuso, está muy pendiente de lo que diga Isabel Díaz Ayuso. Y además los medios de comunicación, que saben que es fácil ponerle los dedos en la boca, cuando Isabel Díaz Ayuso dice algo que suena muy grandilocuente, como en este caso, pues le preguntan a Óscar López. De tal manera que siempre tenemos lo que dice Ayuso y la réplica que a lo que dice Ayuso dice Óscar López. Bueno, yo lamento que la Comunidad de Madrid tenga, más que una presidenta, un meme, que es lo que es Isabel Díaz Ayuso. Lo vemos todos los días, cada día una astracanada más grande que la otra. Falta sentido común, falta reflexión, falta seriedad, falta buena gestión, falta hacerse cargo del estado de ánimo y de los problemas de los ciudadanos y no estar todo el día alimentando polémicas estériles con palabras gruesas, absurdas, ridículas. Un día es norcoreano, otro día es una dictadura. Bueno, y poco más. Bueno, tengo tiempo para contarles algo más que me parece también una novedad interesante, esperada, pero interesante. Y es que hoy el Tribunal Constitucional ha decidido, gracias a los votos de la mayoría progresista y en contra de los votos de la mayoría conservadora, así llamados, recusar a el magistrado Macías de la mayoría conservadora para que participe en la deliberación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. ¿Por qué? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El auto del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido concluye gracias a los votos de los magistrados izquierdistas que resulta inevitable calificar la participación del magistrado conservador José María Macías en la elaboración y aprobación del informe sobre la legalidad de la ley de amnistía del 1O efectuada por el Consejo General del Poder Judicial el 21 de marzo de 2024 como participación directa o indirecta en el asunto objeto del pleito y causa, así como concluir que con ocasión de su cargo de vocal en el CGPJ pudo tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad. Según el Constitucional, son las causas de recusación 13ª y 16ª del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cabe destacar que contra esta decisión han anunciado la formulación de un voto particular los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. Tal y como avanzó Libertad Digital, esta decisión supone un gesto del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a través del Constitucional de Conde Pumpido con el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Es miércoles, es 15 de enero de 2025. Completemos ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Tras recibir el tercer informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comunicado que confía en volver a subir el salario mínimo interprofesional de nuevo. Se trataría de la 7ª vez y consistiría en una propuesta de subida del 4,4% para esta 2025. Díaz ha pedido a la patronal y a los sindicatos altura de miras para llevarlo a cabo. Aún así, en todo esto hay una novedad y es que por primera vez el salario mínimo va a pagar IRPF. Leticia Vaquero. Desde 2018 que gobierna Pedro Sánchez, el salario mínimo ha aumentado un 54% hasta los 1.134 euros mensuales. Sin embargo, con el objetivo de que represente el 60% del salario medio neto, el Ministerio de Trabajo, como en ocasiones anteriores, le ha pedido a un comité de expertos que realice un estudio científico de cuánto hay que subirlo. El informe apunta a una horquilla de entre el 3,4 y el 4,4%, pero Díaz, en su presentación, ha preferido tirar por lo alto al hablar de 1.184 euros brutos. Creo que esta cifra de 700 euros más al año, además de proteger a las personas
de la inflación media del 24, también lo que hace es mejorar su poder adquisitivo. Asegura que se beneficiarán el 14% de los trabajadores, pero no ha querido hablar de si tendrán que tributar y no ha habido preguntas. Lo que sí ha habido han sido contradicciones. Mensaje a los empresarios con los que se reunirá su secretario de Estado esta tarde. Si somos la economía que más crece, si los datos de empleo van bien, si tenemos la tasa de paro más baja desde hace 17 años, si nos dice la Comisión Europea, no sospechosa de nada, que tenemos margen, ¿no? Hombre, yo creo que lo que le pido es a los agentes sociales, con todo el cariño, altura de miras. Aunque las cosas vayan tan bien, a ojos de la ministra, los españoles lo pasan mal. Y hay mucha gente en nuestro país que vive con miedo de verdad, que es el de no ya ni siquiera no llegar a final de mes. Es que tienen grandes dificultades. Asegura que el SMI cambia vidas, aunque los empresarios insisten en que les están trasladando más carga y que ya es inasumible. Más cosas. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña recuperarán la comisión bilateral y entre los acuerdos se encuentran los de traspasos de competencias. Hoy se ha reunido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, junto al consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau. La voluntad del Gobierno de España es poder llevar el mayor número de traspasos posibles. El trabajo del Ministerio de Política Territorial es la coordinación con el resto de los ministerios. Estamos teniendo reuniones con todos ellos para poder llevar, y así lo anunciaremos y lo explicaremos el 24 de febrero, el máximo de los traspasos posibles con la Generalitat de Cataluña. Por otra parte, el novio de Isabel Díaz Ayuso ha presentado una demanda contra la ministra Pilar Alegría. Le reclama 40.000 euros. Ignacio Escudero. La ministra de Educación y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, decía esto tras el Consejo de Ministros. Que, por cierto, hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido 2 delitos fiscales por un valor de más de 500.000 euros y a estas alturas, que sepamos, todavía ni ha declarado. Y estas palabras le han valido una querella por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por injurias y calumnias, en la que pide una indemnización de 40.000 euros. La portavoz del Gobierno se suma así a una larga lista de nombres a los que González Amador ha pedido un total de 475.000 euros. Pilar Alegría no es la primera ministra en esta lista, en la que se encuentran también sus homónimos María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Diana Morant e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le pide 100.000 euros. Y sobre la reducción de la jornada laboral, Unai Sordo, el secretario de Comisiones Obreras, ha afirmado que la negociación para la reducción de la jornada laboral no debe demorarse más de lo necesario, ya que produce bloqueo en la negociación colectiva. No se explicaría, si queremos que esto pueda estar más o menos preparado para el entorno del verano, no se explicaría que más allá de este mes de enero, mediados de febrero, no viera por lo menos la tramitación en el Congreso de los Diputados y las Diputadas y, como digo, su tramitación como proyecto de ley en trámite de urgencia, ¿no? Además, ha instado a las movilizaciones en caso de que no se consiga un avance. Y en cuanto a la gestión de la Dana, el lunes ya conocimos que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha solicitado todavía a la Comisión Europea el Fondo de Solidaridad para hacer frente a los gastos de reconstrucción. Así ha respondido hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. A mí no me cabría en la cabeza que se agotara el plazo sin que quedara confirmado por parte del Gobierno, no una carta en la que anuncia que a lo mejor en un momento dado va a solicitar algo, sino que efectivamente esté activado el mecanismo de solidaridad, que efectivamente esté contrastado, porque parece ser que las entidades europeas no han recogido ningún registro. No me cabría en la cabeza que el Gobierno dejara expirar el plazo sin activar todos los mecanismos europeos, no solamente sino el resto de mecanismos europeos por poner en marcha. Además, hoy la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha respondido a la citación del Ayuntamiento de Valencia, que reclama su participación en la comisión de investigación. Luis Colom. El silencio atronador del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar es la respuesta a la citación del Ayuntamiento de Valencia en la comisión que determinará quién debe asumir las diferentes responsabilidades por la Dana. Ni Miguel Polo ni tampoco la Agencia Estatal de Meteorología han respondido al consistorio, que los ha citado el próximo 20 de enero. Además, sigue la tensión con el Fondo de Solidaridad. Carlos Mazón espera que se solicite antes de que venza el plazo. A mí no me cabría en la cabeza que se agotara el plazo sin que quedara confirmado por parte del Gobierno, no una carta en la que anuncia que a lo mejor en un momento dado va a solicitar algo, sino que efectivamente esté activado el mecanismo de solidaridad, que efectivamente esté contrastado, porque parece ser que las entidades europeas no han recogido ningún registro. No me cabría en la cabeza
que el Gobierno dejara expirar el plazo sin activar todos los mecanismos europeos, no solamente este, sino el resto de mecanismos europeos por poner en marcha. Mientras tanto, en Pedralba, los equipos de rescate confían en encontrar a una de las 3 personas que siguen desaparecidas tras la dana. Por otra parte, la ministra Isabel Rodríguez continúa lidiando con el problema de la vivienda. En este contexto, propone una pausa estatal en el ámbito de la vivienda con el fin de negociar con los grupos las iniciativas planteadas por el Gobierno, además de avanzar en la aprobación de la ley del suelo junto al Partido Popular. La ministra advierte que sin consenso no hay progreso. Si no solucionamos el problema de la vivienda, todos perdemos. Porque si hoy nosotros no tenemos personalmente un problema de vivienda, lo pueden tener nuestros hermanos, nuestros amigos. Puede que tú seas empresario y no tengas un problema, pero lo pueden tener tus trabajadores. Y si tus trabajadores no tienen un techo, igual tú dejas de tener un trabajador. Por último, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que España supera cifras históricas en cuanto a turismo. Según las previsiones del Ministerio de Industria y Turismo para el cierre de 2024, nuestro país recibió el año pasado a 94 millones de turistas extranjeros que gastaron en torno a los 126.000 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 10 y el 16% respecto a las de 2023. Está previsto que en el primer cuatrimestre de este 2025 España reciba 26 millones de turistas. En casa de Herrero es radio.